José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Muy buenos días, es un placer estar con vosotros. Bueno, ¿en qué punto crees que nos encontramos de estas negociaciones de paz Rusia y Ucrania? Aunque en este caso delegación estadounidense y delegación ucraniana. Y delegación ucraniana, o mejor dicho, delegación estadounidense y delegación rusa. De momento ya no se sabe si es un plan de 28 puntos, si es un plan de 20, pero lo último que tenemos es que Zelensky parece estar dispuesto a convocar elecciones, pero es un plazo, un proceso de, bueno, pues de renovar la ley marcial en el Parlamento ucraniano que exigiría de 60 a 90 días. ¿Va a tener tanta paciencia Donald Trump? Es difícil, ¿no? Porque en realidad es una guerra en la cual, pues, es determinante la posición de Estados Unidos. Ucrania claramente no tiene ninguna autonomía de decisión y el planteamiento de mantenimiento de la guerra dependiendo en un 100% en todos sus resultados pues de lo que le pueda venir de fuera, intentando jugar un poco con algunos países europeos, con aquellos que han demostrado una mayor agresividad, como es claramente Gran Bretaña, ¿no? Ayer mismo pues sacaron ya los datos ya de uno de los militares en activo del ejército británico que había muerto en el suelo ucraniano, ¿no? O sea que bueno, se ve la participación claramente hay de países OTAN un poco en ese aspecto, ¿no? Y por otra parte, bueno, el intento que por todos los medios está intentando Trump por intentar cerrar un conflicto y crear, bueno, pues un punto ya para ese nuevo orden mundial en el cual pues pueda, pues lo que siempre han sido sus planes, ¿no? Un poco intentar estabilizar la relación con Rusia, poder explotar otro tipo de escenario, los recursos del Ártico, que será uno de los grandes puntos del futuro, y esencialmente tirando un poco de esa apertura económica, procurar que se ve casi imposible distanciar el mundo ruso del chino, porque se ve que es la gran alianza a la cual teme Donald Trump un poco en el futuro, ¿no? En ese futuro en el cual Estados Unidos ha dejado de ser la potencia hegemónica del orden público. El tema de las elecciones ucranianas es un tema dificilísimo por la situación de guerra, por una particularidad porque Zelensky no es precisa, aunque intente venderse como el gran hombre un poco que ha personificado la resistencia ucraniana, la corrupción cae por todos los lados, tiene una oposición interna muy fuerte, casi de manera clandestina. Se intenta, bueno, pues el que no haya convocado elecciones, bueno, pues intentar usarlo. Lo están usando esencialmente Rusia como un elemento propagandístico en su contra, pero bueno, es que en el año 22 Zelensky prohibió gran parte de los partidos políticos, más de 12 partidos políticos fueron puestos fuera de la ley y el líder de la oposición fue detenido, ¿no? y fue violentado y luego fue expulsado a Rusia. O sea, vamos a ver, o sea, se han hecho unas cuestiones que ponen muy en duda lo que es el tema del Estado del Derecho, claramente en un Estado como el ucraniano. Si ya estaba puesto en entredicho antes de la guerra, imagínese lo que está sucediendo ahora, ¿no? O sea, lo de las elecciones es una operación más bien casi de maquillaje, porque hay una gran imposibilidad de desarrollarla, pero por el propio sistema y por la situación de guerra en la que está. Así que la paciencia de Donald Trump, pues claramente tampoco es muy larga, ¿no? Y mientras tanto, la Unión Europea, ¿no? Un bloque de 27 países que tiene que acercar posturas para seguir armando a Ucrania, sobre todo financieramente, porque se gastan los fondos y en definitiva, pues el debate está en ese uso de los activos rusos congelados. Hay países muy fuertes, más allá de Alemania, de Francia, Irlanda, Polonia y Lituania, que están urgiendo a Bruselas a acelerar esa financiación mediante los activos rusos congelados, pero bueno, pues hay otros países que son más reacios, además de Eslovaquia y de Hungría, también Bélgica, por temores a amenazas en Rusia. No sé si crees que puede salir algún acuerdo la próxima semana, sobre todo pensando que parece que en la Unión Europea no hay temores a las represalias rusas, a pesar de esas advertencias de Lavrov.
Claramente, si van a meter la mano en los activos rusos, también se crea un precedente en un mundo que se creía, bueno, pues que ya tenías un derecho internacional, una protección a tus inversiones, y se crea un mal precedente para inversiones de todo tipo que se pueden desarrollar. O sea, estamos alejándonos cada vez más pues de como un centro financiero y económico de intercambios importante que en definitiva siempre lo hemos mantenido. Era uno de los grandes puntos fuertes que tenía en ese aspecto Europa, un poco en ese ámbito, ¿no? Así que por ahí se perdería. También hay que tener en cuenta la situación interna de los gobiernos europeos de ese momento, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que si hay que poner un fuerte incremento económico en ese ámbito, pues bueno, el dinero de algún lado hay que salir. Y en los procesos de gran endeudamiento que tienen los gobiernos de la Unión Europea, en los cuales se están haciendo proyectos muy especiales para el tema del rearme, ¿de dónde va a salir el dinero para financiar además pues el tema de Ucrania? Pues claramente los países europeos no disponen de esa liquidez, tendrán que endeudarse todavía más cuando hay países con unos niveles de endeudamiento fortísimos, y por tanto que los activos rusos son, podemos decir, la única garantía que existe un poco para ello, pero claro, con unas consecuencias fortísimas. Y aunque eso no sería un casus belli, sí que las experiencias que han tenido algunos países como Estonia de hackeos, de bajadas, ¿no?, de sus sistemas defensivos electrónicos tecnológicos. Hemos visto muchísimas empresas sufrir un poco todos esos ataques de ciberseguridad. Bueno, pues ahora eso se multiplicaría, ¿no? Y hay que tener en cuenta que tanto Ucrania como Rusia pues conocen un poco todos esos sistemas. En Ucrania, antes de la guerra, hubo hasta un congreso internacional de hackers. En su momento Rusia también ha tenido sus proyecciones. Bueno, los británicos, que hay en la sombra, pues también han desarrollado un poco sus aspectos un poco en todos esos ámbitos, ¿no? O sea que sería más bien una guerra en las sombras, en las cuales, bueno, pues nuestros sistemas tecnológicos que están ya determinados en el mundo universitario, en el mundo industrial, económico, tecnológico y defensivo, podrán ser fuertemente atacados un poco en ese ámbito, ¿no? Y mientras tanto, otro de los focos internacionales en Oriente Medio, José Luis, en Gaza, todavía se resiste esa primera fase para cumplir ese plan de paz de 20 puntos de Donald Trump, pero bueno, pues ya se trata de avanzar en la segunda fase, sobre todo en el periodo de transición. Donald Trump, que ha anunciado que para 2026 van a anunciar esa junta de paz, pues donde Estados Unidos va a tener la voz cantante, donde al parecer el ex primer ministro británico va a dejar de estar en esa junta, y mientras tanto, pues con reyes, con jefes de Estado de lo más variopinto del mundo árabe, del mundo musulmán, y con un Benjamin Netanyahu que va a viajar a final de año a la Casa Blanca. Bueno, concretamente se va a reunir en Mar-a-Lago. No sé cómo evalúas o cómo valoras estos pasos que se están dando para la estabilidad y la paz en Oriente Medio, en Gaza. Hay puntos difíciles, ¿no? O sea, Donald Trump desde un inicio siempre ha intentado que para crear esa estabilidad, un acuerdo de paz y un reconocimiento entre el Estado de Israel y gran parte de los estados árabes era de una gran necesidad. Por eso también ha sido ese empuje, ese favorecer que estados musulmanes, aunque no fuesen árabes, tuviesen ese reconocimiento al Estado de Israel. Lo hemos visto con Marruecos, lo hemos visto con Albania, o sea, países que no tienen absolutamente nada que ver con la zona, pero que por ser confesionalmente islámicos, bueno, pues Estados Unidos los ha empujado pues para que reconozcan a Israel un poco de esa manera, ¿no? También estamos viendo, bueno, esas relaciones estrechas tradicionales, ¿no? Casi desde 1945 que Arabia Saudí tiene con Estados Unidos, y por tanto pues ahí está claramente pues a través del liderazgo saudí intentar nuclear, ¿no?, a todo ese mundo de las monarquías petrolíferas árabes para que, bueno, pues se llegue a algún plano de estabilidad. Hay que tener en cuenta que la reconstrucción de Gaza va a ser uno de los grandes negocios en el futuro y en el cual no
no solo van a participar empresas estadounidenses y británicas, tenemos además toda la explotación de una de las principales razones de la intervención militar, que es el gas que se encuentra en la zona mediterránea cercana a la Franja de Gaza y a la cual todo el mundo quiere meter el diente y no quieren que lo haga un futuro Estado palestino. Entonces, también las empresas árabes vinculadas a Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, a Kuwait, pues quieren participar un poco en esa tarta de la reconstrucción y de la futura explotación de esos recursos energéticos. Y luego también, claro, toda la infraestructura de gasoductos a través de los cuales pues el gas natural de Qatar puede llegar al Mediterráneo Oriental para ese mercado europeo. O sea, estamos hablando de casi de 3 tartas un poco en este banquete para el futuro, en el cual la reconstrucción de Gaza es uno de ellos. Se necesita estabilidad política, es un proceso de enriquecimiento a todos los que participen, pero claro, tenemos aquí ya un problema y es un alimento caducado. ¿Cuál es? Pues la propia presencia de Netanyahu, ¿no? Con una gran fragilidad política, con unos casos de corrupción fortísimos. Trump, por su amistad y lealtad personal, lo quiere salvar como puede, pero claro, los ataques de la oposición israelí por sustituir esa figura y que sea pues uno de los líderes políticos de la oposición para ello, pues están siendo pues muy grandes, ¿no? Netanyahu es una persona a nivel político impresentable, pues por todos los casos judiciales que tiene y por su comportamiento claramente en lo de la guerra, ¿no? Que puede ser incluso, pues debería ser juzgado en el Tribunal Internacional de la Haya, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí muchos planteamientos y quizá, bueno, pues la negociación entre Trump y Netanyahu pues sea pues también por la valoración personal de él, ¿no? ¿En qué punto? Pues si no se le puede salvar, bueno, pues cómo se puede crear una estabilidad política interna en el Estado de Israel para poder, bueno, pues establecer un poco toda esa relación con esos países árabes que, como vemos, bueno, pues ellos también son los primeros que están preocupados por crear esa estabilidad, beneficiarse de los resultados de esta estabilidad con todos los proyectos económicos que hay por la zona y llevarse bien con Estados Unidos, porque nunca han dejado de romper sus relaciones, todo lo contrario, ¿no? Sino procurar estrecharlas aún más todavía. José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Como siempre, gracias por ayudarnos a entender estos equilibrios de poder. Buen día, muchas gracias. Buen día, que paséis una buena jornada. Hasta ahora.